Ahí estamos. Sí. Saco el video para que después no queden estos bellos rostros. Ahí está. ¿Ven bien ahí? ¿Está todo bien? Perfecto, Anto. Sí, más que todo el video es para que después no queden sombras durante la grabación, viste que después cuando la ves grabada queda como esa sombrita de tanta info que ponemos. Perfecto. Adelante, Bueno, adelante, genial. vamos con la última, así charlamos un poco de ventilación mecánica en los pacientes EPOC. Bueno, la idea es hacer una breve introducción que me pareció súper interesante. Esto es un diagrama de Venn que plantea la ATS en cuanto a lo que respecta a la obstrucción al flujo aéreo. La obstrucción al flujo aéreo es la vía final común de muchas entidades, como se puede observar en el gráfico, que es este rectángulo punteado de pacientes con asma, pacientes EPOC, pacientes enfisematosos y pacientes bronquíticos crónicos. Ahora bien, la realidad es que pueden suceder como dos caminos. Uno es que sea una enfermedad puramente, por ejemplo, puramente con características asmáticas o puramente con características enfisematosas, o lo que es más frecuente es que se empiecen a solapar las distintas características de las diferentes patologías. Con lo cual, esto es importante no solo para comprender todo lo que es el proceso fisiopatológico que hay detrás de esa enfermedad, sino también para tener en cuenta o contemplar la respuesta a las diferentes terapéuticas que nosotros apliquemos. Como por ejemplo, sabemos que el diagnóstico de POC es, por un lado, es espirométrico, y que esa limitación al flujo expiratorio que van a tener es irreversible. Por más que yo haga lo que haga, lo va a seguir teniendo siempre. ¿Y cómo lo diagnostico de manera espirométrica? Bueno, se hace la prueba del postbroncodilatador y tiene que haber una disminución en el BEP/1 y la capacidad vital forzada menor al 70%. Ahora, si pensamos en un paciente enfisematoso, es una definición más anatomopatológica, porque es un agrandamiento anormal, patológico y permanente de lo que son los espacios aéreos distal al bronquiolo terminal. Y esto cursa no solo con destrucción alveolar, sino también con destrucción de la vasculatura pulmonar. Ahora, si pensamos en un bronquítico crónico, es una definición mucho más clínica. Esto es con expectoración la mayoría de los días, por lo menos 3 meses, durante 2 años de manera consecutiva. Y si yo pienso en un paciente asmático, la gran diferencia con un paciente EPOC, por ejemplo, como la chica que teníamos en cama 1 que se fue de alta, versus el muchacho que tenemos ahora en cama 5, que está extubado hace poquito, es que es una limitación del flujo expiratorio que es reversible. Si yo le brindo el tratamiento adecuado, eso tiene que mejorar. Y ellos cursan con una inflamación crónica de la vía aérea, con sibilancias, disnea y tos, que es durante todo el día, pero con una intensidad que es variable. ¿Sí? Así que esto en cuanto a lo que es obstrucción al flujo aéreo. Si nos metemos de lleno en lo que es la definición de POC, lo que nos plantea la GOL de este año es que es una enfermedad que está caracterizada por síntomas respiratorios y síntomas que son persistentes, con limitación al flujo, especialmente expiratorio. Y esto se da debido a las anormalidades que tienen en su vía aérea y o a nivel alveolar también. Y esto puede estar causado por una exposición a noxas, como puede ser el humo de cigarrillo, a gases, como puede ser cualquier enfermedad profesional, y va a estar influenciado por los factores de ese paciente o del huésped. Y como particularidad de esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad súper común, que es prevenible y que es tratable. Y al ser tratable de manera correcta, no solo estoy mejorando la expectativa de vida de este paciente, sino también la calidad de vida, porque la verdad es que son síntomas muy desconfortables. Y otro dato que es no menor es que es una enfermedad subdiagnosticada. ¿Cuántas veces hemos dicho este paciente se comporta como un paciente EPOC? Y la verdad es que no teníamos la espirometría y todos los criterios para decir certeramente es un EPOC. Así que es un dato que me parece que es bastante interesante. Y sumado a eso, es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, con lo cual estamos hablando de una patología súper prevalente. A la hora de hacer el diagnóstico, la GOL lo que propone es este ABCD, esta herramienta, que tiene en cuenta, por un lado, no solo el criterio espirométrico, que es lo que nos va a confirmar el diagnóstico y nos va a decir, bueno, sí, tiene limitación al flujo expiratorio, sino que también va a contemplar esta prueba post-broncodilatación, que tenía que mejorar
el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada menos de 0,7%, y vamos a poder clasificarlo o estratificarlo según el BEF para darle un criterio de gravedad o severidad a esta patología. En aquellos pacientes que tengan un BEF sub 1 mayor o igual a 80, se los va a denominar como GOLD 1, y estos sujetos van a ser EPOC leve. En aquellos que tengan un BEF sub 1 entre 50 y 79%, es un EPOC moderado o GOLD 2. En aquellos que tengan un BEF entre 30 y 49%, es un EPOC severo, siendo clasificado como un GOLD 3, y por último, aquellos que son muy severos, o los GOLD 4, son los que tienen un BEF sub 1 menor al 30%. Y a su vez, también va a contemplar los síntomas y los riesgos de exacerbaciones. Dentro de lo que son las historias de exacerbaciones, vamos a tener aquellos pacientes que tengan mayor a 2 o mayor a 1 admisiones o ingresos al hospital, lo vamos a estratificar en C o en D en función de la sintomatología que lo vamos a ver a continuación. O aquellos pacientes que tuvieron exacerbaciones entre 0 y 1, pero que no necesitaron ingreso hospitalario. Esos van a estar estratificados en A o B. Y van a quedar del lado izquierdo o del lado derecho en función de la sintomatología. Lo que vamos a tener que valorar es el MRC modificado, que es una escala que va a cuantificar en este caso la disnea, siendo un MRC de 0, que es una disnea con un ejercicio que es extenuante. Un grado 1 es aquel que tiene disnea caminando en pendientes, ¿sí? O caminando rápidamente, y así va incrementando hasta llegar a un MRC 4, donde la disnea es incluso en reposo y en actividades de la vida cotidiana, por ejemplo, vestirse, desvestirse, alimentarse, bañarse. Y en cuanto a lo que es el CAT, que también nos va a definir hacia un lado o hacia el otro, nos describe actualmente cómo está el paciente en el momento de la consulta. Es decir, yo lo voy a clasificar entre 0, que es nunca me sucede este evento, o 5, que me sucede siempre. Dentro de eso, las preguntas son, si tenés tos, si es nunca o si es siempre, y en ese rango vos podés ir puntuando. Si tenés mocos, si cuando caminás tenés disnea, si tenés dificultad para dormir, si tenés pérdida de energía, entre otras cosas. Y todo esto nos va a ayudar al diagnóstico de los pacientes EPOC. Ahora bien, como charlábamos al inicio, no siempre tenemos la espirometría y todas estas cosas a mano. Entonces, lo que podemos hacer es contemplar ciertos indicadores que, si bien no son diagnósticos por sí mismos, pero la presencia de sumar múltiples indicadores va a aumentar la probabilidad del diagnóstico de EPOC. Con lo cual tenemos que estar alerta si el paciente tiene disnea, si es progresiva todo el tiempo, si característicamente empeora con el ejercicio y si esta disnea es persistente. Por otro lado, tenemos que preguntar en el interrogatorio si la tos es crónica. Si es intermitente, puede ser no productiva. Si tienen sibilancias recurrentes o el famoso silbido en el pecho. Si la producción de esputo es crónica. Si tienen infecciones del tracto respiratorio inferior es recurrente. O si tienen algún factor de riesgo, como factores del huésped, ¿sí? Factores genéticos, como puede ser el déficit de alfa-1 antitripsina, factores congénitos, anormalidades, que tengan el hábito tabáquico, ¿sí? O enfermedades profesionales, ¿sí? Que trabajan en lugares donde estén expuestos a vapores, a gases, humos, químicos. Y por último, si hay historia en la familia de EPOC, o si tuvo, por ejemplo, bajo peso al nacer, o si de pequeño tuvo infecciones del tracto respiratorio. Así que todos estos indicadores nos van a servir para tratar de arribar al diagnóstico. En cuanto a lo que es la fisiopatología de los pacientes EPOC, es súper florida. La verdad es que tienen un poco de todo. Cursan con inflamación crónica, hipersecreción de las glándulas mucosas, estrechamiento de la vía aérea. El estrechamiento es por múltiples casos. No es solo por la inflamación, por la hipersecreción, por el broncoespasmo, sino también hay una pérdida de lo que es el sostén elástico y de la tracción radial. Es decir, esos bronquios y esos alvéolos siempre van a tender al colapso, con lo cual va a haber una disminución de la luz. Hay una pérdida del retroceso elástico, del recoil elástico también llamado, que es una incapacidad del pulmón de volver al punto de equilibrio, es decir, de volver a la CRF, ¿sí? Ese punto de equilibrio donde está el tórax y los pulmones.
vamos a tener, si es un mayor compromiso de destrucción del parénquima pulmonar, va a ser más enfisematoso. La limitación al flujo expiratorio, sabemos que la gran mayoría va a cursar con eso, y con atrapamiento aéreo, ¿sí? Que es cuando queda el volumen a fin de expiración por encima de la capacidad residual funcional. Es decir, no me llegué a vaciar y llegar a mi punto de equilibrio y me quedó volumen por encima. Sumado a una incapacidad de la vía aérea que esté abierta durante la expiración, es decir, va a terminar colapsando por todo esto que charlamos, y lo que no es menor son todas las anormalidades en el intercambio gaseoso, es decir, que cursan con hipoxemia e hipercapnia. Si pensamos en lo que es la remodelación de la arquitectura pulmonar, estos sujetos van a cursar con degradación de todo lo que son las fibras elásticas y las fibras colágenas, con lo cual la estructura pulmonar se va a ver afectada. Y lo que va a tratar de hacer el cuerpo humano, sabiamente, es tratar de remodelarlo. Pero en este proceso de remodelación va a ir perdiendo esa distribución anatómica original y va a perder estas características elásticas que tiene el pulmón propias. Con lo cual, lo que va a pasar es lo que se ve en los gráficos inferiores. Lo que vamos a tener es que estas fibras de elastina, lo que va a pasar es que se van a terminar engrosando y van a tener una característica como si fuera apolillada. Y las fibras de colágeno, fíjense si las comparan con las superiores, que son las sanas, van a tener hipertrofia de manera significativa, con lo cual tampoco eso va a ayudar a lo que es el atrapamiento aéreo. Después tenemos la mecánica pulmonar, que también se va a ver alterada. Por un lado vamos a tener aumentadas las resistencias, y estas resistencias las vamos a ver aumentadas básicamente por este aumento de la hipersecreción mucosa, por el broncoespasmo, por la inflamación de la mucosa, y por lo que es más importante y característico, distintivo de esta enfermedad, es la bronquiolitis obstructiva, que afecta a la pequeña vía aérea, con lo cual es lógico que las resistencias estén aumentadas y que por fórmula matemática, si yo tengo aumentadas las resistencias, los flujos los voy a tener disminuidos. Como es el caso de estos pacientes de POC, que sabemos que tienen disminuidos los flujos expiratorios. Y pensando en el retroceso elástico pulmonar, que va a estar disminuido, fíjense en el gráfico de la izquierda, la prolijidad de la arquitectura pulmonar, cómo está abierto ese alvéolo, y si nos vamos hacia el de la derecha, cómo hay pérdida de sostén elástico, pérdida de la tracción radial, que lo único que hace es la disminución de la luz de ese alvéolo. Con lo cual, lo que nos va a generar como consecuencia es la imposibilidad de llegar a la capacidad residual funcional, básicamente. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a quedar por encima de esa CRF. Y eso lo que me va a generar es este volumen atrapado, va a terminar traduciéndose en términos de presión y desarrollando autopip. En cuanto a lo que es la limitación al flujo expiratorio, que es el hallmark del EPOC, como la característica distintiva, que para decir que es un paciente EPOC la tiene que tener, tenemos del lado izquierdo de la pantalla, en la parte A, tenemos una unidad alveolar en un paciente sano. Fíjense las paredes del alvéolo cómo son regulares, redonditas, cómo se puede observar el sostén elástico y la tracción radial que mantiene abierto ese alvéolo y que no va a influir en lo que es el flujo, porque todavía está bien permeable. Y en el cuadrito número C tenemos un bucle de flujo-volumen, que lo podemos ver tanto en el respirador como en una espirometría. Tenemos en el eje de las Y el flujo y en las X el volumen. La parte inferior corresponde a la fase inspiratoria y la fase superior a la fase expiratoria, y en este caso no tenemos afectación. Ahora, si nosotros tenemos nuestro paciente EPOC, lo que vamos a encontrar es, en este bucle flujo-volumen, lo que se va a ver drásticamente disminuido es el componente expiratorio, y que adopta una característica de concavidad superior, es decir, esta forma de U. Y en cuanto a lo que es la estructura alveolar o la unidad alveolar, fíjense la irregularidad de las paredes que tienen que ver con la destrucción de las fibras elásticas y colágenas, eso por un lado, y que eso va a favorecer a la pérdida del retroceso elástico, es decir, que ese pulmón nunca vuelve al punto de equilibrio, y sumado a eso, la pérdida de la tracción radial que se ve con estos resortitos, como hace que
se imposibilite que ese alvéolo quede abierto, o sea, va a disminuir la luz, y sumado a eso yo tengo ocupación intraluminal, que era el edema, la inflamación, las secreciones, el broncoespasmo, con lo cual todo contribuye a que haya una limitación de lo que es el flujo expiratorio. También van a cursar con alteración del intercambio gaseoso. Este es el teorema de Riley, que lo que plantea es, por un lado, vamos acá a la campana. Nos habla de la normalidad cuando la ventilación-perfusión es un promedio de 1, o entre 0.8 y 1.2. ¿Sí? Eso sería la normalidad. Ventilo también como perfundo. Y lo podemos observar en el gráfico B, que la ventilación es perfecta y la perfusión está sin afectar. Ahora vamos a empezar a tener afectaciones. Por un lado tenemos, cuando ese BQ aumenta, vamos a entrar en el espectro de lo que es la ventilación desperdiciada, o el efecto espacio muerto, o el espacio muerto cuando llega al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos al grafiquito del alvéolo, donde la ventilación va a estar perfectamente conservada, pero esto no va a estar en contacto con una zona perfundida, con lo cual yo me voy a encontrar en zonas que ventila perfectamente, pero no perfunden, con lo cual voy a estar en este efecto de espacio muerto o espacio muerto. Y ahora todo lo contrario, el otro extremo, la otra cara de la moneda, es cuando tenemos un bajo BQ, que entramos en la zona de la admisión venosa, y en el caso extremo que sería el shunt, que son aquellas zonas que, como se puede ver en el gráfico B, que directamente, si es shunt, no ventilan, y si es admisión venosa, la ventilación está muy disminuida. En este caso sería un shunt porque no ventila absolutamente nada, pero sí está en contacto con una zona perfundida. ¿Sí? Entonces, si lo pensamos en los subtipos que charlábamos hoy al inicio, tenemos a un paciente enfisematoso que va a estar más del lado del BQ aumentado, es decir, de cercano al espacio muerto. Recuerden la destrucción de los capilares y la destrucción alveolar, es decir, la perfusión sí va a estar muy afectada en zonas que sí van a ventilar. Pero estos pacientes particularmente no van a cursar con tanta hipoxemia e hipercapnia. Generalmente, si el paciente está despierto, lo que va a hacer es aumenta un poco el volumen minuto y probablemente compense esa hipercapnia, no llegue a tenerla, o si la tenga sea leve, y no van a tener tanta hipoxemia porque la hipoxemia está íntimamente relacionada con lo que es el shunt. Ahora bien, tal vez el que nos dé un poco más de trabajo sea aquel paciente que es bronquítico crónico, porque van a tener un BQ bajo, es decir, van a tener una tendencia hacia la admisión venosa o el shunt, y estos sujetos sí van a tener hipercapnia e hipoxemia. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que tienen mucha obstrucción bronquial, de lo que charlábamos anteriormente, moco, edema, broncoespasmo, tapones mucosos, con lo cual va a haber zonas que no van a ventilar, pero que sí van a perfundir, con lo cual ahí sí vamos a tener estos desequilibrios BQ. En cuanto a lo que son volúmenes y capacidades pulmonares, tenemos en el eje de la Y lo que es el volumen, y en las X, en el primer gráfico de barras son los sujetos normales, y en el segundo son los sujetos EPOC. Acá podemos observar claramente cómo los pacientes EPOC tienen un aumento de esta capacidad residual funcional por esta incapacidad de volver al punto de equilibrio, ¿sí? Y en suma a eso, van a tener una disminución de la capacidad inspiratoria, que si recordamos, la capacidad inspiratoria estaba compuesto por el volumen de reserva inspiratoria y por el volumen tidal, y esos volúmenes van a estar más chiquititos. Por un lado, porque ya tiene mucho aire atrapado, con lo cual la capacidad de generar esta variación en los volúmenes es más chiquitita, porque ya estamos en la parte más superior de la curva presión-volumen. Y sumado a eso tienen un patrón que es rápido y superficial, con lo cual el ingreso del volumen tidal también es pequeñito. Y si pensamos en capacidad pulmonar total, que acá está expresado como TLC, también está aumentada porque tienen los volúmenes pulmonares aumentados. Es decir, como resumen, la capacidad residual funcional se va a ver muy aumentada, la capacidad inspiratoria va a estar disminuida y la capacidad pulmonar total aumentada. Y si lo pensamos en la famosa curva de presión-volumen, en el gráfico A la izquierda de ustedes es un paciente estable, EPOC, que medianamente se va a encontrar en la zona media de esta curva presión-volumen. Ahora el problema viene cuando estos pacientes se exacerban, que la curva se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Y lo que nos demuestra es
el gran diferencial de presión que va a tener que hacer el paciente para que ingrese un volumen, con lo cual siempre va a estar en desventaja mecánica, ¿sí? Y ahora todo muy lindo, pero esta hiperinsuflación dinámica va a traer muchas consecuencias. Dentro de ellas tenemos desventajas de los músculos respiratorios, hay un aumento de lo que es la carga elástica umbral, deterioro hemodinámico, alteración del intercambio gaseoso, que es lo que vimos recién, y la posibilidad de sufrir un barotrauma. Dentro de lo que es la desventaja de los músculos respiratorios, los sujetos EPOC van a respirar con utilización de músculos accesorios, con esta afectación de lo que es el recoil pulmonar y de la caja torácica, o sea, está todo disminuido, van a tener autopip, la famosa horizontalización de las costillas, la disminución de las zonas de aposición del diafragma, que eso lo que va a terminar generando el día de mañana es el famoso signo de Hoover, que en vez de que el tórax tienda a la expansión, las costillas inferiores van a tender a retraerse y se van a ver como huequitos debajo de las costillas inferiores, y va a tener el aplanamiento diafragmático, que esto no es un dato menor, porque si nos vamos a la ley de Laplace, por ley de Laplace sabemos que la presión es igual a la tensión superficial por 2 por el radio, y sabemos que ese diafragma está aplanado, con lo cual el radio de curvatura va a ser mucho mayor. Con lo cual, la presión no va a ser efectiva, es decir, esa tensión superficial que va a estar disminuida no se va a poder traducir en generar una adecuada presión para poder generar un buen flujo de aire. Si pensamos en carga elástica umbral, estamos hablando de autopip. Y si estamos hablando de autopip, es la carga que el paciente va a tener que vencer para recién ahí hacer el esfuerzo de 1, 2 o 3 centímetros de agua para generar el ingreso de aire. Que en este caso lo podemos apreciar acá. Tenemos la curva de presión en función del tiempo. Si yo hago una pausa telespiratoria de 2 o 3 segundos de duración, cuando aumente la presión, esa va a ser la autopip que tenga el paciente. Y si yo me voy a la curva de flujo, acá voy a ver más que nada hiperinsuflación dinámica. La gran diferencia de esto, que durante mucho tiempo, al menos yo me hice mucho despiole, es que uno es en términos de presión, que es la autopip, y el otro es en términos volumétricos, que es la hiperinsuflación dinámica. Esa es la gran diferencia y se ven y se aprecian en diferentes lados. Y acá es cuando el volumen expiratorio no llega a cero. Pero básicamente es una carga más que el paciente va a tener que vencer con todas las dificultades que mencionamos anteriormente. Y eso que todavía el paciente no se exacerbó. Esto es en la normalidad. Después, si pensamos en el deterioro hemodinámico, tenemos que pensar e irnos a lo que es la vasculatura pulmonar. Tenemos en el eje de las Y la resistencia vascular pulmonar y en el eje de las X los volúmenes pulmonares, que vamos desde CRF hasta capacidad pulmonar total. Y acá teníamos dos grandes vasos. Tenemos los vasos extraalveolares que no van a tener una gran repercusión porque son los que están por fuera de la pared del vaso, pero sí los vasos intraalveolares, que como bien lo dice la palabra, están dentro del alvéolo y son susceptibles a el aumento del volumen dentro del pulmón. Con lo cual, si nuestro paciente POC, como dijimos hoy, lo tenemos con un aumento de la capacidad pulmonar total, sabemos que la resistencia vascular pulmonar va a estar aumentada. Y lo mismo sucede a bajos volúmenes pulmonares, por eso este comportamiento en forma de U. Entonces, si estos vasos intraalveolares sufren o se ven colapsados, esto va a ser debido a la hiperinsuflación dinámica. Piensen que es tanto el volumen de aire que está dentro de ese pulmón que los va a terminar colapsando. Y eso lo único que va a generar es este aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y eso va a tener consecuencias a nivel del corazón. No nos olvidemos que los pulmones están íntimamente relacionados con el corazón y que todo eso está ubicado en la fosa cardíaca, que no hay mucha posibilidad de expansión o de movimiento, con lo cual queda todo medio restringido. Y si pensamos en términos de deterioro hemodinámico, tenemos que pensar en pacientes, que yo le agregué PIP, y pacientes EPOC, como es lo que estábamos charlando hoy. Lo que vamos a tener es, por un lado, un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que es el número 1 por acá. Vamos a tener un SB o el stroke volume o el volumen de llenado, que en lo que respecta a la precarga del ventrículo derecho se va a ver disminuido, porque piensen que es tanta la presión que yo tengo dentro del tórax que cuando la sangre quiera subir,
esa corriente cascada arriba no va a estar, porque yo tengo más presión arriba que la que tengo abajo, entonces nunca va a subir la sangre, con lo cual ya tengo menos llegada de sangre al corazón. Entonces la precarga la tengo disminuida. Y hoy decíamos, la poscarga de SBD, ¿cómo va a estar? Es aumentada. ¿Por qué va a estar aumentada? Por este aumento de presión en lo que son los vasos intraalveolares, por ese colapso. ¿Sí? Pero este aumento de la poscarga es la resistencia que tiene a la eyección. Esto básicamente se traduce en que tiene menor gasto cardíaco ese ventrículo derecho. Y si ya sale menor cantidad de sangre del ventrículo derecho, lo que va a llegar al ventrículo izquierdo va a ser en menor medida, porque ya salió poco, porque está aumentada la resistencia. Con lo cual, la precarga y la poscarga del VI también se va a ver afectada y se van a encontrar disminuidas. Y esto va a impactar directamente dentro de lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a estar completamente disminuido. Con lo cual, es importante contemplar los despioles que podemos llegar a generar con la PIP y los despioles que nos pueden llegar a generar los pacientes EPOC por la presión positiva que tienen dentro del tórax. En cuanto a lo que es alteración del intercambio gaseoso, es lo que vimos hace un ratito. Y en cuanto a lo que es la posibilidad de barotrauma, pensémoslo en términos de volúmenes pulmonares, que al tener tanta cantidad, en suma esa hiperinsuflación dinámica, esto no solo va a aumentar el trabajo ventilatorio, porque estoy en una parte desventajosa de la curva presión-volumen, sino también que tengo presiones elevadas de distensión a nivel pulmonar, con lo cual sabemos que puede ser injuriante, y el riesgo es que estos pacientes sufran un neumotórax. Ahora bien, todo esto en la normalidad o la vida cotidiana de un paciente POC, pero las cosas se empiezan a poner un poco feas porque este paciente POC se exacerbó. ¿Y qué era la exacerbación? Es un cambio, ya sea en la disnea, en la tos y o en la expectoración que él tiene basalmente y que me justifique a mí un cambio de tratamiento. Es decir, ¿empezaste a necesitar más oxígeno? ¿Empezaste a hacer los puff con más frecuencia? Antes caminabas 10 cuadras y ahora caminás 2 y hacés de cuenta que estás jugando los Juegos Olímpicos. Bueno, entonces todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta. ¿Por qué las tengo que tener en cuenta? Porque ya estos pacientes parten de una posición desventajosa. Entonces, cuando están exacerbados, esto se va a agravar aún más, porque va a empeorar esa limitación al flujo expiratorio y se va a agravar esa hiperinsuflación dinámica, es decir, el volumen que queda a fin de expiración va a estar aumentado, y si me siguen aumentando los volúmenes, la capacidad inspiratoria va a disminuir, es decir, mi posibilidad de generar un ingreso de flujo va a estar disminuida. Sumado a todo eso, estos pacientes, cuando estén exacerbados, van a tener un incremento de la demanda ventilatoria, con una disminución de la presión parcial de oxígeno, un aumento de la presión alveolar de dióxido de carbono y una disminución del pH. Generalmente lo vamos a encontrar con acidosis respiratoria. Los vamos a encontrar taquipnéicos, no solo por este círculo vicioso de aumento de los volúmenes pulmonares, hiperinsuflación dinámica, sino también en este contexto de ansiedad, de que van a querer ingresar un flujo de aire y que no van a poder. También van a estar en desventaja mecánica, van a tener aumentada lo que es la PIP intrínseca, y tenemos que recordar que esa PIP intrínseca va a ser la carga elástica umbral, que es una carga externa para tratar de disparar o generar el ingreso de flujo. Es decir, si yo tengo una PIP intrínseca, por ejemplo, de 10, y yo tengo que generar 2 centímetros de agua de presión para que ingrese un flujo, este paciente va a tener que hacer 12 centímetros de agua de presión para ingresar flujo en una respiración. Y uno dice, bueno, tal vez no sea tanto 12 centímetros de agua de presión, pero hacer 12 centímetros de agua de presión de manera sostenida en el tiempo, más allá de que 12 es una bestialidad, no hay aparato respiratorio que lo pueda tolerar, ¿sí? También va a haber una disminución de lo que es la compliance dinámica. La compliance dinámica contemplaba la presión pico, así que también va a estar afectada. Aumento de la carga elástica, que es lo que charlábamos recién de la PIP intrínseca, y disfunción de los músculos inspiratorios. Es decir, no es una enfermedad que solo afecte todo lo que es parénquima pulmonar, es una enfermedad sistémica que va a afectar a toda la musculatura esquelética, no solo músculos respiratorios, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta el desacondicionamiento, el consumo de corticoides que van a tener estos pacientes con todo lo que eso conlleva. Así que me parece que la clave es siempre interpretarlo como una enfermedad sistémica.
En cuanto a lo que es el intercambio gaseoso, va a tener un aumento de lo que es el BDBT y siempre va a ser a expensas del volumen tidal por esta incapacidad de generar grandes volúmenes o de ingresar grandes volúmenes. Y este desacople neuromecánico, que tiene que ver con esto de la carga elástica umbral y la autopip. Si bien el paciente va a tener que hacer esos famosos 12 centímetros de agua para ingresar un flujo de aire, él quiere empezar a que le ingrese el aire cuando empezó a hacer fuerza, pero va a pasar un tiempo hasta que vence esos 12 centímetros de agua, con lo cual lo único que va a pasar es exacerbar esa sensación de falta de aire, porque él quiere que le ingrese el aire, pero no le está ingresando, con lo cual eso sí va a generar un desacople neuromecánico. Y después los efectos cardiovasculares, que es lo que charlamos hace un ratito, va a haber un aumento de la arteria pulmonar, que eso se va a terminar traduciendo en un fallo del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar, disminución de la precarga del ventrículo derecho y un aumento de la poscarga del BD. Y si lo pensamos fisiopatológicamente a esta falla respiratoria aguda, nos vamos a encontrar un paciente exacerbado con broncoespasmo, inflamado, con aumento de la cantidad de secreciones y aumento del edema. Todo esto me va a llevar a un atrapamiento aéreo, que eso me va a traer como consecuencia un incremento de la PIP intrínseca, y esta PIP intrínseca lo que va a hacer es aumentar la disnea. Sumado a eso, este atrapamiento aéreo va a favorecer a esta disminución del recoil elástico y aumento o afectación del trabajo respiratorio, me va a costar más respirar. Sumado a eso, tenemos el aumento de las resistencias de la vía aérea, que también me va a generar un mayor trabajo respiratorio. Si lo pensamos en términos de ecuación del movimiento, tenemos el componente elástico afectado, el componente resistivo afectado y el componente de carga umbral afectado, es decir, todo para que le cueste mucho respirar. Sumado a ese aplanamiento diafragmático, que lo que va a generar es esa desventaja mecánica y que los músculos respiratorios se terminen fatigando, alcanzando la falla respiratoria, con la consecuente disminución de los volúmenes tidal y la consecuente hipoventilación, con un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos un algoritmo que plantea Desmoulins el año pasado, que me parece que está muy piola, y que va planteando todas las etapas o todos los pasitos que vamos teniendo con los pacientes EPOC. Tenemos una parte que es la de ventilación espontánea, cuando el paciente entra en falla, y que lo que todas las guías plantean y todas las guías recomiendan fervientemente es la utilización de BNI, es una recomendación fuerte, nivel de evidencia A, ¿sí? Todo esto para evitar la intubación, porque sabemos todo lo que conlleva que este paciente esté intubado. Muchos días de ventilación mecánica, weaning prolongado, probablemente necesidad de traqueostomía en algunos casos. Y todo esto no es gratis porque va a terminar aumentando la mortalidad. Supongamos que nuestro paciente llegó tarde a la BNI y terminó fallando y necesita la intubación y la conexión a la ventilación mecánica. En ese caso, lo que tenemos que pensar cuando tenemos este tipo de pacientes es primordial limitar la hiperinsuflación, ¿sí? Utilizar bajo volúmenes tidal y tener tiempos expiratorios prolongados. Estos tiempos expiratorios prolongados, ¿para qué son? Para permitir el vaciado pulmonar de estas distintas constantes de tiempo que van a tener estos pacientes. Aplicar niveles moderados de PIP, que ahora vamos a ver cómo, cuánto, qué cantidad y en qué momento aplicar esa PIP. Y esto que me parece fundamental es no intentar normalizar los gases arteriales. En estos pacientes, como en los pacientes diestresados, son los que tenemos que tolerar la hipercapnia permisiva, porque el paciente habitualmente convive con eso. Así que supongamos que el paciente lo ventilamos, que viene evolucionando favorablemente y que empieza a tener actividad inspiratoria, es decir, empieza a asumir parte del esfuerzo. Bueno, ellos nos plantean que puede seguir usando modos asistocontrolados o presión de soporte, por ejemplo, y lo que plantean como fundamental es aplicar el nivel moderado de PIP para disminuir el esfuerzo expiratorio, ¿sí? Y que le cueste menos gatillar el respirador, que era estos 10 centímetros de agua de presión, ponerle el nivel de PIP suficiente para facilitar el gatillado. Valorar diariamente la posibilidad de weaning. Se va a tener que debatir multidisciplinariamente, en caso de que no evolucione tan bien, la posibilidad de una traqueostomía y contemplar la BNI para facilitar el weaning en caso de que venga fallando el weaning. Sería como cambio de interfaz en este caso. Y en aquellos pacientes que le hicimos una pre exitosa, que los terminamos extubando, siempre tendríamos que considerar de manera profiláctica la utilización de BNI
y ahora se está empezando a hablar de cánula nasal de alto flujo, para prevenir la reintubación. Si pensamos en las indicaciones de ventilación mecánica invasiva, tenemos la intolerancia o la falla de la ventilación mecánica no invasiva, paro cardiorrespiratorio, respiraciones agónicas, pérdida de la conciencia, excitación psicomotriz, que se esté broncoaspirando, que no maneje sus secreciones, inestabilidad hemodinámica sin respuesta a los fluidos o arritmias ventriculares que comprometan la vida del paciente. A la hora de realizar el monitoreo ventilatorio, esto vamos a tratar de hacerlo lo más resumidamente posible porque algo ya vimos en la clase de monitoreo, es contemplar y medir siempre la compliance y la resistencia. Esta es una curva de presión en función del tiempo, donde lo que tenemos que observar, por un lado, va a ser el componente resistivo, que yo lo puedo observar gráficamente como la diferencial entre la presión pico y la presión plató. Cuanto mayor sea esa diferencia entre esas dos presiones, más afectación del componente resistivo va a tener. Lo que dan como punto de corte son más de 10 centímetros de agua, ¿sí? De resistencia. Estas resistencias tenemos que recordar que teníamos dos, tanto la inspiratoria como la expiratoria. Si pensamos en resistencias inspiratorias, vamos a hacer presión pico menos P1 o PZ, que es la presión ni bien desciende después de la presión pico. Eso va a ser dividido el flujo inspiratorio, y si es la resistencia expiratoria, va a ser la presión plató menos la PIP total sobre el flujo expiratorio. En este caso, las resistencias que más nos interesan son las resistencias expiratorias. Y en cuanto a lo que es el componente elástico o complacencia, lo que vamos a tener que mirar es el diferencial entre plató y entre la PIP total, ¿sí? Si yo tengo mayor diferencial entre la plató y la PIP, me va a decir que voy a tener mayor afectación de este componente elástico, ¿sí? Que también van a tener afectación del componente elástico estos pacientes. En cuanto a lo que es la hiperinsuflación dinámica, sencillamente es cuando el flujo expiratorio no alcanza el cero, es decir, el volumen de fin de expiración está por encima de la capacidad residual funcional. ¿Cómo diagnostico yo certeramente esta hiperinsuflación dinámica? Es cuando la capacidad pulmonar total es mayor a un 120% del valor predicho, que eso también lo puedo obtener a nivel espirométrico, que sería la forma ideal. Y lo único que va a favorecer esta hiperinsuflación dinámica es a incrementar la sensación de falta de aire del paciente. Si yo tengo la curva de flujo en función del tiempo, lo que voy a ver es que el flujo expiratorio no va a llegar a cero, y lo que me va a traer como consecuencia es lo que vemos en el gráfico inferior. Tenemos en el eje de las Y los volúmenes pulmonares y en el eje de las X el tiempo, y tenemos un pulmón que se insufla y se vacía, se insufla y se vacía, se insufla y se vacía, es un pulmón normal, por ejemplo. Y si yo pienso en un paciente POC, se va a insuflar y no se va a terminar de vaciar, es decir, nunca va a alcanzar la capacidad residual funcional. Y ahí parte otra inspiración y sigue quedando volumen atrapado. Vuelve a inspirar y siempre queda cada vez un poquitito más de volumen, hasta que cada vez es mayor el volumen que ese paciente va a tener atrapado. Va a llegar un momento que vamos a estar en la parte más alta de la curva presión-volumen, que las fuerzas tanto torácicas como pulmonares, se van a terminar invirtiendo para que no siga hiperinsuflado y que básicamente no salga volando ese paciente POC, ¿sí? Eso va a ser al 80% de la capacidad pulmonar total. Es un mecanismo de protección que tenemos todos. Y si pensamos en hiperinsuflación dinámica, tenemos dos grandes tipos. Tenemos con limitación al flujo expiratorio, que es la que tienen los pacientes EPOC, que es la que hay colapso alveolar en la expiración, porque hay un aumento de la presión pleural tan grande que termina colapsando a nivel alveolar. Y eso va a hacer que no se termine de dejar de salir todo el aire y va a terminar generando atrapamiento aéreo. Con lo cual, lo que plantea Carpio es, bueno, la PIP extrínseca en esos casos es beneficiosa. Ahora bien, en todos los pacientes EPOC, la PIP extrínseca es beneficiosa. Permítanme dudar y lo vamos a ver a continuación. Y después tenemos otra hiperinsuflación dinámica, que es la que no tiene limitación al flujo expiratorio y que es más iatrogénica, que es la que podemos generar nosotros, obviamente sin querer, que es cuando el tiempo expiratorio es insuficiente para que ese pulmón se termine de vaciar completamente. ¿En qué casos puede suceder esto? En aquellos pacientes donde yo setee alto volumen stridal, altas frecuencias respiratorias, altos tiempos inspiratorios,
o bajos flujos inspiratorios. Todo esto va a contribuir a acortar el TE, ¿sí? Y en este caso sí, y es claro, que la PIP extrínseca sí va a ser perjudicial. Para esto y para detectar esta limitación al flujo expiratorio, existe la maniobra de compresión abdominal, que es una maniobra que propone el EMIS hace varios años atrás, que es sumamente sencilla para aplicar bedside y muy piola, y nos da un montón de información, más que nada en aquellos pacientes que decimos, y puede ser EPOC, pero no tengo la espirometría. Entonces lo que hacen estos autores es investigar esta maniobra, que es de compresión abdominal, para evaluar la limitación al flujo expiratorio en estos pacientes que están bajo ventilación mecánica en la UCI. Es un trabajo prospectivo que incluyó 44 pacientes, son pacientes intubados que están semisentados y se le hace esta maniobra. Esta maniobra consiste básicamente en colocar la mano en la pared abdominal, con la palma de la mano aproximadamente a nivel del ombligo y orientada perpendicularmente hacia las sifoides y pubis. Y lo que tendríamos que ver bien es la fase expiratoria, ¿sí? Ni bien termina la insuflación, dijimos que esto era el componente inspiratorio y esto es la parte expiratoria, ni bien termina la insuflación, yo ahí debería hacer la compresión expiratoria, ¿sí? Es una compresión gentil, porque puede ser doloroso y molesto, en una dirección anteroposterior, y yo lo tengo que sostener toda la expiración, ¿sí? En este caso, lo que yo tengo que ver es que no se superpongan estas dos líneas, ¿sí? Si yo hago la compresión abdominal, lo que yo estoy buscando es incrementar el flujo expiratorio, que en este caso se ve notoriamente con la línea azul cómo aumenta, ¿sí? Este paciente no tiene la limitación al flujo expiratorio porque yo lo estoy pudiendo ayudar. En cambio, en este paciente, que yo con la compresión abdominal quisiera aumentar esos flujos expiratorios, fíjense cómo las dos curvas acá se superponen y él no tiene la capacidad de aumentar los flujos expiratorios. Lo que él está haciendo es en la línea celeste y la fuerza que yo le estoy haciendo desde el abdomen es la línea azul. El aumento del flujo expiratorio no se sostiene, con lo cual en estos sujetos yo busco el bucle de flujo-volumen y voy a encontrar esto. Así que la verdad es que es una maniobra simple, segura, es efectiva, la puedo hacer al lado de la cama o a pie de cama para cuantificar si el paciente realmente tiene esa limitación al flujo expiratorio. Y en función de eso, planificar mi estrategia ventilatoria. Y el otro lado de la moneda, que dijimos la hiperinsuflación dinámica es en términos volumétricos, la autopip es lo mismo pero en términos presométricos, que es el flujo que va a quedar al final de la expiración, que genera que la presión alveolar sea más que la atmosférica o más que la PIP que yo apliqué, la PIP extrínseca. ¿Esto cómo se puede calcular? Se puede calcular, por un lado, por el volumen atrapado, multiplicado por la elastancia, o, gracias a Dios, los respiradores de la actualidad lo calculan sencillamente. No hay que hacer ninguna fórmula matemática. Y es lo que apreciamos en esta curva de presión-tiempo. Yo realizo una pausa telespiratoria y veo cómo aumenta la curva de presión. Esa va a ser la autopip que tiene nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo hacemos para medirla? Las formas de medición hay múltiples. Tenemos la medición dinámica del autopip, que es a través de la observación en tiempo real de los gráficos de presión-volumen y de flujo-volumen. El gran problema es que vos subestimás la autopip, porque la verdad es que es ojímetro total. Es lo que me parece a mí, y si ponemos 2 o 3 operadores más, probablemente difieran mucho los valores. Con lo cual, tal vez no sea la forma de medición más recomendada. Después tenemos la autopip estática, que es la que todos conocemos y aplicamos, que es en volumen control con una curva cuadrática, siempre con PIP de 0, porque la PIP, ya lo vamos a ver, puede tener efectos benéficos, puede tener efectos en detrimento del paciente o puede no tener ningún efecto, con lo cual siempre que mida el autopip va a ser con 0 de PIP. Y se realiza esta pausa telespiratoria de 2 a 3 segundos. Si no, también puedo aplicar el diferencial de Plateau, la sustitución de PIP o la PIP intrínseca dinámica, que eso se mide con manometría esofágica. En cuanto a lo que es la PIP estática y dinámica, la dinámica, fíjense, yo acá veo que el flujo, que es la curva superior, flujo en función del tiempo, el flujo no llega a 0, con lo cual yo ya puedo intuir que hay hiperinsuflación dinámica. Y veo que la curva de presión traqueal tampoco llega a 0, pero la verdad es que es ojo total, operador dependiente totalmente. En cambio, la oclusión estática,
a nivel expiratorio, me va a decir de manera un poco más precisa cuál es el nivel de autopip que tiene este paciente. Y fíjense cómo difiere, 4 versus 8, la verdad que es el doble. Lo que no nos tenemos que olvidar es que nosotros estamos sacando un promedio de todas las unidades alveolares cuando tomamos la autopip. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, PIP no comunicante, que es aquella que no se va a comunicar con el sensor, que es, por ejemplo, este alvéolo que mide 15, fíjense que está obstruido totalmente, con lo cual yo nunca me voy a enterar de este valor en el valor de autopip. Sí se van a medir los otros alvéolos que sí están comunicados con el sensor. Con lo cual, lo que va a hacer el equipo es calcular un promedio de todas las unidades alveolares. Y también van a ser de todas las unidades que estaban abiertas en ese momento. Porque si yo prolongo más la pausa, probablemente le dé tiempo a otras unidades alveolares que se terminen de vaciar. Con lo cual, eso va a influir en los resultados. Y después tenemos la medición de autopip por diferencial de Plateau, que es en aquellos casos donde el pulmón es muy heterogéneo y tiene unas constantes de tiempo muy distintas, que pueden tener colapso dinámico o esta curva expiratoria bimodal, que es cuando tiene el hachazo, la curva de flujo expiratorio. ¿Sí? Entonces, en estos casos, como es en los pacientes EPOC, se recomienda medir por diferencial de Plateau. Se sigue haciendo la misma modalidad, en volumen control, con Z-PIP, con curva cuadrática, se toma una presión Plateau y lo que se hace es, se baja la frecuencia respiratoria a lo mínimo posible, a lo mínimo que permita el respirador, para permitir el mayor vaciado pulmonar. Con lo cual, en la siguiente respiración, que va a transcurrir bastante tiempo, tengo que volver a medir la presión Plateau y ahí saco la diferencial entre presiones. Eso va a ser la autopip que tenga el paciente. Había otras formas que no se recomiendan, que es como desconectar al paciente del respirador durante 20 segundos o realizar una pausa sostenida. La verdad que con bajar la frecuencia respiratoria, si el paciente está pasivo, lo vamos a poder evaluar de una manera más eficaz. Después tenemos medición de autopip por sustitución, que yo puedo encontrarme en el ejemplo de la izquierda, que el paciente tiene PIP 0, y yo empiezo a observar disparos inefectivos, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es empezar a titularle PIP, la PIP suficiente para que esos disparos inefectivos aparezcan. Esto ya es cuando el paciente está en una fase de soporte parcial. Es una forma que está piola, la verdad, es muy sencilla. Y después hay otra, que es la medición dinámica, que requiere de monitoreo avanzado y de manometría esofágica. Lo que yo tengo que identificar acá, tenemos la curva de flujo, la superior, y la de presión esofágica en la parte inferior. Yo lo que voy a tener que medir es dónde empieza el esfuerzo inspiratorio, que sería acá, y dónde arranca la ganancia de flujo, porque recién acá empieza a aumentar el flujo. Todo esto es esfuerzo que está desperdiciando el paciente para tratar de disparar el respirador. Entonces, la diferencia de presión entre estos puntos es la autopip dinámica que tenga el paciente. ¿Cómo podemos disminuir esta autopip que tantas repercusiones nos va a traer? Tenemos, por un lado, disminuir la ventilación minuto, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer si es un modo volumétrico? Disminuir la frecuencia respiratoria o disminuir el volumen tidal. Ahora, si yo estoy en un modo presométrico, lo que tendría que hacer es disminuir la presión de trabajo o la presión inspiratoria y disminuir el tiempo inspiratorio, porque el tiempo inspiratorio, excepto que toque la línea de cero, va a transformarse en ganancia de volumen. Yo le estoy dando más tiempo para que siga ganando volumen. Y siempre tener en cuenta esto de la hipercapnia permisiva. Otras opciones es la desconexión temporaria del respirador, solo en aquellos casos que sea de tal magnitud esa autopip que genere hipotensión. Siempre controlar todo lo que me aumente el volumen minuto, la fiebre, la agitación, el dolor, y eliminar las pausas inspiratorias. A ver, las pausas inspiratorias lo que van a hacer es alargar el TI, y si yo alargo el TI, voy en detrimento del TE, pero las pausas inspiratorias tienen otros efectos. Tienen efectos sobre el clearance o la excreción del dióxido de carbono en aquellos casos que sean pacientes retenedores rebeldes, que no los podamos sostener con nada o que sea con valores de pH incompatibles con la vida, generalmente hasta 720 se tolera. Es una herramienta que nos puede llegar a servir, siempre contemplando clearance de CO2 versus hiperinsuflación dinámica, porque si yo tengo cada vez más hiperinsuflación dinámica, eso también va a ser a fin de cuentas, espacio muerto, retención de dióxido de carbono, con lo cual es una herramienta de doble filo.
¿Qué me puede causar la autopip también? Es un T cortito. Lo que yo puedo hacer es incrementar el flujo inspiratorio si estoy en una modalidad controlada por volumen, o disminuir el TI si estoy en una modalidad controlada por presión. Lo otro que podemos hacer es disminuir la limitación al flujo expiratorio con los niveles de PIP, incrementar las constantes de tiempos expiratorias con terapia broncodilatadora, contemplar si el paciente está persistentemente con esfuerzo inspiratorio en la exhalación, ver si funciona con terapia broncodilatadora, ver si funcionan otras cosas, si necesita algo de sedación, si necesita algo de analgesia, buscarle la vuelta y tratar de dilucidar por qué está generando este esfuerzo. Causas de autopip también puede ser amplios volúmenes corrientes, que ya dijimos lo que teníamos que hacer, o puede ser que tenga mucha resistencia incrementada. Contemplar, aumentar el calibre del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueostomía, dependiendo de la interfaz que tenga el paciente, y podríamos evitar los HMF, porque no deja de ser espacio muerto. ¿Sí? Entonces podríamos calibrar el humidificador activo y ahí nos estamos llevando todo el espacio muerto que puede llegar a tener un humidificador pasivo, que suele ser entre 50 y 60 mililitros. Así que es un dato que puede ser interesante. En cuanto a lo que es aerosolterapia, que al menos yo noto, o a mí me pasa, que muchas veces lo olvidamos o lo tenemos medio relegado, y es una de las patas fundamentales del tratamiento de este paciente. Lo que nos plantea la GOLD es: terapia broncodilatadora es el tratamiento central de los síntomas en estos pacientes para prevenir y para reducirlos. Es evidencia grado A, es decir, esto no se discute. Y acá vamos a tener el uso regular de diferentes fármacos. Tenemos los SABA, que son los antimuscarínicos de short action, básicamente, eso quiere decir, o si no los SAMA, que son también los antimuscarínicos de larga acción o de corta acción. En este caso tenemos los dos, antimuscarínicos y los beta-adrenérgicos, con lo cual los dos combinados, como ya sabemos, por ejemplo, salbutamol y bromuro de ipratropio, va a mejorar el BEP-1 y la sintomatología. Eso es nivel de evidencia A. En cuanto a lo que son los SABA, que dijimos que son los beta-2 agonistas de corta acción, y los SAMA, que son los antimuscarínicos de corta acción, siempre son superiores. Así que contemplémoslo. Y respecto a los que son de larga duración, tenemos los LABA y los LAMA. Los LABA son los beta-2 y los LAMA son los antimuscarínicos, con lo cual larga acción, antimuscarínico y beta-2 van a mejorar la función pulmonar, la disnea, el estado de salud, y van a disminuir las tasas de exacerbaciones, con lo cual tiene que tener algo de acción corta y algo de acción prolongada. Después vamos a tener que los LAMA, que son los antimuscarínicos de larga acción, tienen más efectos sobre las reducciones de las exacerbaciones, en comparación a los LABA, que los LABA eran los beta-2 de larga acción. Y a su vez disminuyen las hospitalizaciones, con lo cual también tendría que tener ese fármaco. Y siempre la combinación es superior a la monoterapia. Así que, como resumen de todo esto, tendría que tener beta-adrenérgicos y antimuscarínicos de corta y de larga acción, sumado a terapia corticoterapia, ¿sí? Y para finalizar, lo que es el monitoreo, tenemos las constantes de tiempo. ¿Qué eran las constantes de tiempo? Es el tiempo que lleva en insuflarse y vaciarse esas unidades alveolares. Y es básicamente la compliance multiplicada por la resistencia. La que más nos interesa en este caso es la resistencia expiratoria, porque yo en función de las constantes de tiempo puedo calcular cuál es el tiempo que necesita mi paciente para terminar de vaciarse. Y en función de eso programar el TI, el T lo más largo que se pueda. Y en estos casos vamos a tener, por ejemplo, un paciente con una constante de tiempo bastante elevada, que es un pulmón súper distensible, que se insufla, se insufla, se insufla, y una resistencia aumentada, ¿sí? Disminución del calibre, con lo cual este va a tardar mucho más tiempo en vaciarse. Y después tenemos otro alvéolo, que tiene una constante de tiempo más chiquitita, más cortita. La distensibilidad no es tanta,
y la resistencia no se ve afectada, con lo cual este se va a vaciar mucho más rápidamente y tal vez sea lo que veamos cuando hacemos la pausa telespiratoria. Y siempre recordar que si calculamos por constantes de tiempo, una constante de tiempo representa un 63% del cambio de volumen a nivel pulmonar, yo tendría que al menos contemplar 3 constantes de tiempo, con lo cual si yo hago esta fórmula matemática que equivale a una constante de tiempo, lo puedo multiplicar por 3 o por 4 para recién ahí calcular cuánto tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio voy a necesitar para que se vacíe. En cuanto a lo que es el setting ventilatorio, ya hicimos el monitoreo, pero ¿cómo podría arrancar yo con estos pacientes? El objetivo terapéutico sería disminuir el trabajo y mejorar la oxigenación, como en todo paciente ventilado, y lo que es mandatorio y fundamental es la hipoventilación controlada. Hasta un pH de 7,15, se estiran estos autores, que es Gladwin y que es Chapero, entre 7,15 y 7,20. Y esta hipoventilación controlada lo que me va a generar es la famosa hipercapnia permisiva. Y a su vez, por otro lado, yo tengo que buscar disminuir esa hiperinsuflación dinámica, disminuyendo los volúmenes tidal y prolongando el tiempo expiratorio lo que más pueda. Una forma de arrancar a ventilar a estos pacientes podría ser en volumen control, donde yo me estoy asegurando todas las variables de oxigenación y de ventilación a pleno, con un volumen tidal entre 5 y 8 mililitros kilos. Lo que habíamos charlado en clases anteriores es, podríamos iniciar con 6 mililitros kilo con todos los pacientes, y en función de cómo sean las presiones, cómo venga el estado de ácido base, ahí empezar a modificar, ir para arriba o ir para abajo según necesidad. Frecuencias respiratorias bajas para permitir el vaciado pulmonar y que tengan mayor TE, y se vio que frecuencias bajas, más bajas que eso, no tiene sentido. Una vez que el paciente se vació, no es que frecuencia respiratoria más baja va a permitir más vaciamiento. No, una vez que se vació, se vació. Así que en función de eso tendría que titular la frecuencia respiratoria. Y obviamente contemplar el estado ácido base. La relación IE mayor a 1,3 en medida de lo posible, tiempos inspiratorios elevados, entre 70 y 90 litros minuto. También piensen que va a ser un paciente que va a ingresar con sed de aire, con mucha demanda, más allá que después se lo va a analgesiar seguramente. La fracción inspiratoria de inspirada de oxígeno va a ser para mantener una saturación entre 88 y 92, porque sabemos los efectos deleterios que tienen los pacientes EPOC, una saturación mayor a esos valores. Y el otro parámetro de oxigenación es la PIP. ¿Qué hacemos con la PIP? Bueno, con la PIP lo que podemos hacer a la hora de elegir el óptimo nivel de PIP es contemplar, poner en la balanza. Si yo pongo una PIP muy bajita y el paciente ya está asistiendo, puede ser que me quede corta para contrabalancear la PIP intrínseca y el paciente tenga que hacer mucho esfuerzo para disparar el respirador. Ahora digo, bueno, vamos a arrancar con una PIP un poco más elevada, un poco más agresiva, también va a tener efectos. Y efectos más que nada hemodinámicos. Obviamente, ni hablar que los efectos a nivel respiratorio van a estar, ¿no? Pero va a haber una disminución de la tensión arterial, del gasto cardíaco, va a aumentar la hiperinsuflación dinámica si no absorbe esa PIP que yo le estoy brindando, con el consecuente riesgo de barotrauma, enfisema subcutáneo y neumotórax. A la hora de hablar de PIP, nos tenemos que remontar allá a lo lejos al 89, con Tobin, cuando planteaba la teoría de la cascada, que en el primer gráfico, en el superior, él plantea el ejemplo de un paciente con una PIP intrínseca de 10 centímetros de agua y yo le seteo una PIP extrínseca de 0. Con lo cual, en este caso, no lo estaría beneficiando en nada. Yo no le seteé PIP y la verdad que él sigue teniendo esos 10 centímetros de autopip. Ahora bien, ¿qué pasa si yo decido ponerle la misma PIP extrínseca que el autopip que tiene el paciente? Y la verdad que estoy haciendo una macana, porque va a seguir existiendo hiperinsuflación dinámica y limitación al flujo expiratorio. No lo estoy ayudando en absolutamente nada y le estoy agregando las repercusiones hemodinámicas y pulmonares de la presión positiva. Y ahora bien, ¿qué puede pasar si yo le agrego más PIP extrínseca que el autopip que tenía el paciente? No solo que me va a aumentar la PIP total, sino que aún más voy a tener aumentada esa hiperinsuflación dinámica. Con lo cual, lo que proponen estos autores es utilizar un nivel de PIP extrínseca cercana al 80% del autopip que tenga el paciente para disminuir el trabajo asociado al inicio del ciclo respiratorio. Pero cuando el paciente esté en una fase de soporte parcial, que el paciente esté asistiendo, si el paciente está pasivo totalmente, la verdad es que la PIP no tiene tanta repercusión.
Y lo que ellos nos plantean también es lo que se veía en la teoría de la cascada que vimos recién. Si yo me excedo con la PIP extrínseca por arriba de un 85% de la PIP o intrínseca o autopip que tiene ese paciente, voy a producir repercusiones a nivel hemodinámico. Con el correr del tiempo fueron apareciendo otros trabajos, como el de María Paula Caramés, que es un trabajo del 2005, que lo que ellos querían ver era evaluar el impacto clínico de la aplicación de PIP extrínseca en pacientes con limitación al flujo expiratorio en ventilación mecánica controlada. Si bien es un trabajo pequeño de 8 pacientes, donde ingresaron 4 pacientes EPOC y 4 pacientes asmáticos, tenía un diseño que está muy piola, es particular. Ellos lo que hacían eran ir titulando la PIP extrínseca cada 2 centímetros de agua durante 5 minutos, desde PIP 0 o Z-PIP hasta el 150% de la PIP intrínseca. O sea, se pasaba de la teoría de la cascada. E incluía a todos aquellos pacientes que tengan un autopip mayor o igual a 5 centímetros de agua y una resistencia inspiratoria mayor a 20 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. Esto de la hipercapnia permisiva que charlamos hoy, que es mandatorio y fundamental, y manejaban frecuencias respiratorias entre 6 y 9 y volumen tidal también entre 6 y 9 mililitros. ¿Y qué encontraron estos autores? Encontraron que estos pacientes con obstrucción al flujo aéreo tienen 3 comportamientos distintos. Dentro de estos 3 comportamientos distintos tenemos el comportamiento número con la letra A, que es aquellos que se comportan de manera paradojal. Es decir, si yo le estoy aplicando PIP, o sea, yo le estoy aplicando presión, lo que uno va a esperar es que se traduzca en un aumento de las presiones, porque yo se lo estoy agregando extrínsecamente. Lo que pasaba en estos pacientes es que se comportaban de manera contraria. Ellos le agregaban PIP extrínseca y no solo que disminuían la capacidad residual funcional, sino que disminuían la presión plató y aumentaba el flujo expiratorio, que es lo que queremos en estos pacientes. Pero este flujo expiratorio iba a aumentar hasta llegar a la presión crítica, que eso va de la mano con la teoría de la cascada. Si yo me excedo de ese 80% del autopip que tenía el paciente, en estos casos probaban un 120% de la PIP intrínseca, lo que pasaba es que el flujo expiratorio después terminaba disminuyendo. En el ejemplo número B es esta respuesta bifásica. Es aquellos que el agregado de PIP no le genera ningún tipo de repercusión, hasta determinado momento. Yo le pongo PIP y es el paciente que la capacidad residual funcional, el flujo expiratorio y la presión plató es constante. Le puse PIP, no generó ningún cambio, siempre y cuando la PIP extrínseca equipare a la PIP intrínseca. Si yo me excedo, me van a terminar aumentando las presiones y disminuyendo los flujos expiratorios. Y en el último ejemplo, tenemos el ejemplo de sobredistensión, que me parece que es el más tangible o el que podemos visualizar con más facilidad, que es, yo le agrego PIP y van a aumentar todas las presiones, y la verdad que no lo voy a favorecer en lo que es el flujo expiratorio, o sea, lo estoy sobredistendiendo. Así que lo que dice Caramés es, bueno, investiguemos un poco más de este efecto paradojal, porque la verdad es que no esperábamos encontrar eso. Y lo que ellos nos proponen son 3 hipótesis. Nos proponen que aplicando PIP podríamos reabrir unidades alveolares que anteriormente se encontraban cerradas o colapsadas, y que esa PIP extrínseca ayudaría a que no colapsen. Sumado a eso, dice que esta PIP extrínseca traccionaría de ciertas unidades alveolares que no tenían limitación al flujo expiratorio sobre algunas que estaban colapsadas. Es decir, esto de la tracción radial va a favorecer en estos casos y va a mantener abiertos esos alvéolos. Y lo otro que proponen es que la PIP extrínseca actuaría como un stent, es decir, evitaría que eso se colapse, que ese alvéolo se colapse, lo va a mantener abierto y así aumenta el flujo expiratorio y favorece a que se vacíe el pulmón. Con lo cual, la verdad que es interesante lo que propone Caramés. En el año 2016, Natalini propone algo similar a Caramés que tiene bastantes analogías. Ellos quieren evaluar la definición de limitación al flujo expiratorio, ¿sí?, en un paciente que sea completo absorbedor de PIP. Es aquel que yo le agrego PIP extrínseca y nunca se hiperinsufla, ¿sí? Y querían identificar otros factores asociados. Ellos ingresan más pacientes, son 200 pacientes, y lo que encuentran es que más de la mitad de los pacientes tenían un autopip mayor o igual a 5. La PIP intrínseca se medía con Z-PIP y se titulaba a un 80% de la PIP intrínseca. ¿Y cómo diagnosticaban la limitación al flujo expiratorio? Con la maniobra de compresión abdominal que charlamos anteriormente. Y lo que encontraron
son porcentajes variados de completos absorbedores, de altos absorbedores y de bajos absorbedores. Ahora, ¿qué son estos absorbedores? Bueno, un completo absorbedor de PIP es aquel que no hay cambios en la PIP total después de yo aplicarle una PIP extrínseca igual al 80% del autoPIP. Lo que me va a favorecer cuando esté en espontáneo es disminuye la carga para disparar y disminuye el trabajo ventilatorio sin tanto efecto deleterio a nivel cardiovascular y o respiratorio. Ese es el completo absorbedor. Después tenemos un alto absorbedor. Yo le pongo PIP, pero hay un incremento de la PIP total, pero es menor al 50% de la PIP extrínseca que yo apliqué. Y después tenemos el bajo absorbedor, que es aquel que también le incrementa la PIP total, pero es más del 50% a la PIP que yo apliqué, con lo cual estos pacientes son los que no se beneficiarían de aplicarle PIP extrínseca. Entonces lo que ellos encuentran es que la PIP extrínseca está asociada a un incremento de la PIP total, lo cual es lógico porque hay un aumento de presiones, incluso en presencia de limitación al flujo expiratorio. Si la frecuencia respiratoria es lo suficientemente alta, ahora vamos a ver que a partir de un punto de corte que era 20, la PIP iba a comportarse de una manera diferente. Si yo tengo una frecuencia respiratoria determinada que era de 20, más la limitación al flujo expiratorio, yo puedo predecir a pie de cama si la aplicación de esta PIP extrínseca me va a generar un incremento en la PIP total y hiperinsuflación dinámica. Es decir, yo ya puedo saber de antemano cómo se va a comportar mi paciente a la PIP extrínseca. Y lo que ellos vieron es que esta aplicación de PIP al 80% encontraron un tercio que no les aumentaba las presiones, similar a lo que veíamos con Paula Caramés, esa respuesta paradojal, y 2/3 partes tuvieron un aumento de la PIP total, pero menor al 50% de la PIP aplicada, con lo cual no repercutía tanto tampoco. Y lo que ellos hacen es este cuadro, que parece complejo, pero que no lo es. Y lo que querían analizar es la performance diagnóstica de estos pacientes que eran completos absorbedores de PIP. Y lo que ven es FL, flujo, limitación al flujo, y RR, frecuencia respiratoria. Lo que vieron es que los pacientes que tienen limitación al flujo expiratorio tenían casi la misma posibilidad, es decir, un valor predictivo positivo de 0,5, de ser un absorbedor completo de PIP que no serlo. Es decir, yo le hice, por ejemplo, la maniobra de compresión abdominal, me dio que tiene limitación al flujo expiratorio, 50 y 50 de que sea absorbedor completo o no serlo, o sea, es como tirar una moneda al aire. Ahora bien, si el paciente, yo le hice la maniobra de compresión, por ejemplo, y no tenía limitación al flujo expiratorio, o sea, no se superponían las curvas en el bucle de volumen y flujo, no van a ser unos completos absorbedores de PIP. Son aquellos que no los termina de beneficiar, ¿sí? Sino todo lo contrario, que los va a perjudicar. Tiene un valor predictivo negativo de 0,97, o sea que casi que te queda seguro que no te va a absorber totalmente la PIP. Y después tenemos en aquellos pacientes que tenían probabilidad de ser un completo absorbedor de PIP, que era lo que no tenían repercusiones sobre la PIP total, tenían un valor predictivo positivo de 0,75, o sea, bastante alto, siempre y cuando la frecuencia respiratoria sea menor a 20. Pero ahí se nos escapa un 25% de los pacientes. Así que lo que hacen ellos es combinar la limitación al flujo expiratorio y combinar la frecuencia respiratoria menor a 20. Entonces te dicen que aquel paciente que se puede comportar como un completo absorbedor de PIP, es que no tenga un aumento en las presiones totales, es si tiene un aumento de la limitación al flujo expiratorio y si tiene una frecuencia respiratoria menor a 20, con lo cual esos dos serían los parámetros importantes a tener en cuenta en aquellos pacientes que puedan absorber la PIP. Entonces, a la hora de hacer una analogía entre Caramés y Natalini, podemos encontrar como 3 comportamientos. Esta respuesta paradojal de Paula, que sería un absorbedor completo de Natalini, era el que yo le ponía PIP y no modificaba la PIP total. Esa respuesta bifásica lo podríamos comparar con un alto absorbedor de PIP de Natalini, que era aquel que en la bifásica no generaba demasiados cambios, excepto que me pase de la PIP intrínseca del paciente. Y en aquellos que se sobredistienden, que son básicamente los que no absorben la PIP. Ahora
Ahora bien, si tendríamos que cerrar con un algoritmo final para la aplicación de PIP, lo que tendríamos que hacer a toda costa siempre es intentar disminuir la auto-PIP y contemplar si el paciente intenta disparar el ventilador. Eso es fundamental, si el paciente está pasivo o si está empezando a despertarse. Si la respuesta es sí, que quiere empezar a disparar el respirador, tendría que colocar el 80% del auto-PIP de PIP extrínseca. Ahora, si la respuesta es no, lo que yo tendría que ver es si este uso de PIP extrínseca es benéfico en términos de disminuir los niveles de auto-PIP. Si eso no es así, la verdad que no tiene sentido los 5 de PIP, por ejemplo. ¿Sí? Si yo veo que no repercute, se lo saco. Ahora, si este uso de PIP extrínseca disminuye esos niveles de auto-PIP, o sea que resultó benéfico, le voy a poner la PIP extrínseca que produzca la mayor disminución de la auto-PIP. Y si no genera ningún tipo de repercusión la PIP extrínseca en la disminución de los niveles de auto-PIP, esa PIP extrínseca la saco. Y se termina la historia. Así que bueno, en este caso nuestro paciente evolucionó favorablemente y entramos en la fase de weaning después de tanta titulación de PIP. Y lo que sabemos es que tiene que resolver la patología que lo llevó a la ventilación mecánica, que vamos a tener que contemplar criterios respiratorios, por ejemplo, de PAFI entre 150 y 200, PIP por debajo de 15, un pH mayor a 730, que el índice de respiración rápida y superficial sea menor a 100, que tenga una Pimax mayor o igual a 20, que tenga estabilidad hemodinámica y en caso de que necesite soporte vasopresor que sea en bajas dosis, ¿sí? Que no tenga isquemia miocárdica, que no tenga arritmias, que no tenga edema pulmonar, que tenga un adecuado gasto cardíaco. Y también lo otro que necesitamos es un adecuado coordinación y fuerza de lo que es la parte respiratoria. Que no tenga inestabilidad torácica, que tenga una presión intraabdominal normal, que tenga una buena capacidad de toser, que no utilice los accesorios, que no tenga una respiración paradojal y que no sea lo suficientemente relevante la hiperinsuflación o la autopip. Entonces, métodos de PRE en función del tipo de weaning que tengan estos pacientes. En aquellos pacientes que tengan weaning simple sería lo mismo realizarlo en tubo en T o en presión de soporte 5-8 centímetros de agua, puede ser con o sin PIP, todavía la literatura no se pone de acuerdo y esto va a ser durante media hora, o sea que es una precorta. Y en aquellos pacientes en weaning dificultoso, weaning prolongado, va a depender del tipo de interfaz que tenga el paciente. En caso de que sea un tubo orotraqueal, va a ser un tubo en T durante 2 horas, porque hay un trabajo de Valverdú que vio que los sujetos EPOC comenzaban a fallar después de los 30 minutos. Con lo cual yo en las 2 horas me quedo un poco más tranquila de que probablemente pueda soportar ese esfuerzo en el tiempo. Y en los pacientes traqueostomizados, como mencionó Paulín en su clase, es prolongar los periodos de tubo en T y evitar hacer soporte, porque sabemos que el soporte prolonga la duración de la ventilación mecánica, o lo que es lo mismo decir, el tubo en T disminuye la duración mecánica, la duración de la ventilación mecánica. Entonces, a la hora de contemplar en estos pacientes qué método de PRE vamos a usar, si es tubo en T o si es presión de soporte, siempre acordémonos de toda la presión positiva que van a tener dentro del tórax y las repercusiones hemodinámicas que eso va a generar. Por ejemplo, el tubo en T no va a proveer absolutamente nada de soporte ventilatorio y son condiciones fisiológicas más parecidas a cuando el paciente esté extubado. ¿A qué? Si yo lo pongo en presión de soporte, que la presión de soporte no deja de ser una presión positiva dentro del tórax que se suma a la que probablemente ya tenga y que va a generar una mejoría en la mecánica, va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, sea 5 de soporte, sea 7, sea 8, lo que sea. O sea, yo estoy sobreestimando la capacidad de ese paciente para que una vez que esté extubado empiece a ventilar espontáneamente. Y también la presión positiva me podría enmascarar una falla cardíaca si estos pacientes tienen disfunción del ventrículo izquierdo, que pueden llegar a tenerla, con lo cual tengamos cuidado a la hora de seleccionar el método de PRE. Supongamos que este paciente evolucionó bien, que lo extubamos y sabemos que post-extubación es un paciente con criterio de BNI. Esta BNI la podemos aplicar en múltiples escenarios, puede ser como método de weaning, puede ser como prevención de falla,
o puede ser como tratamiento de la falla, como método de Winning, está indicado exclusivamente en este tipo de pacientes, que son los pacientes EPOC, y que vienen fallando el Winning, es decir, que no superaron exitosamente la PRE. Y lo que se hace básicamente es un cambio de interfase, se cambia el tubo orotraqueal y se coloca la máscara de BNI hasta que el paciente no necesite más el soporte ventilatorio. En cuanto a lo que es prevención de falla, la gran diferencia es que supera exitosamente la PRE. Y yo lo que voy a hacer es aplicar la BNI de manera inmediata a la extubación, porque este paciente tendría un alto riesgo de falla respiratoria. Y como tratamiento de la falla, superó exitosamente la PRE y es un tratamiento de rescate. Yo no contemplé que este paciente le pueda ir mal y ya desarrolló la falla y ahí le voy a poner la BNI. Con lo cual, los resultados en este tipo de pacientes no son para nada buenos ni están recomendados. Los escenarios que nos quedarían serían como método de Winning y como prevención de falla. Si pensamos en las recomendaciones, esto lo mencionó Noé cuando nos dio la charla de BNI, Rochwer, que plantea en su guía práctica clínica de la ERC y la ATS, es una guía de mucho renombre, que los pacientes EPOC con exacerbación e hipercapnia es una recomendación fuerte para aplicar BNI. Sería de mala práctica no realizarle un trial o un intento, aunque sea corto, a estos pacientes. Aplicarlo también post-extubación como profilaxis o como prevención. No es una recomendación fuerte, pero es condicional, con lo cual digo, bueno, también apliquémoslo, es un buen escenario. Y el otro escenario es como método de Winning en pacientes hipercápnicos, ¿sí? Este es el sustento bibliográfico de lo que les mencionaba recién. Y por último, hay una guía que es la de Chandri, que es un poquitito más nueva, que es del 2020, que también nos plantea exactamente lo mismo. Si es una falla aguda hipercápnica, colocarle BNI, no hay dudas. Y condiciones especiales, condiciones post-extubación y en proceso de Winning en aquellos que fallan, como cambio de interfaz. Y nos queda por último las indicaciones de la cánula nasal de alto flujo, que a priori es una indicación para insuficiencias respiratorias agudas más hipoxémicas. Pero si uno piensa en la fisiopatología de la falla, tiene algunos beneficios la cánula nasal de alto flujo que podría beneficiar a los sujetos EPOC. Esto está en estudio y no sería una recomendación tan fuerte. Lo que sí está comprobado es la aplicación de BNI. No obstante, estos autores, como Elsoff, nos recomienda que la BNI la podemos usar en 3 escenarios: a largo plazo, en exacerbaciones y durante ejercicio. A largo plazo en pacientes hipoxémicos, en aquellos que tengan exacerbaciones recurrentes y pacientes hipercápnicos crónicos que no toleren la BNI. Es decir, yo antes probé lo otro que sé que está súper recomendado. Y nos da recomendaciones de inicio: un flujo entre 20 y 30 litros minuto, una FiO2 según saturación, una temperatura de 37. Si el paciente está muy hipercápnico, lo que puedo hacer es incrementar el flujo. Si el paciente está exacerbado, son aquellos pacientes que están moderadamente acidóticos y que no toleraron la BNI, y el CTO inicial es un poquito más agresivo, es un flujo entre 25 y 60 litros minuto, con una FiO basada en la saturación y temperatura también de 37. Considerar elevar los flujos si la demanda inspiratoria es muy elevada. Y como ejercicios, o durante la realización de ejercicio, en el italiano la utilizan también para rehabilitación pulmonar, con lo cual son múltiples los escenarios donde lo podemos aplicar. Es para pacientes que ya están estables de su EPOC, que lo que queremos es incrementar la resistencia en el tiempo, o que con su propia capacidad es insuficiente para mantener el efecto del entrenamiento, o sea, se terminan agotando. Bueno, esto puede ser una gran ayuda. Cuando rotamos por el Ferrer los hemos visto con máscara de reservorio, con Venturi, con distintos tipos de dispositivos de oxigenoterapia, y esto puede ser un gran elemento o una gran herramienta. Flujos altos también, piensen que va a estar en ejercicio, con lo cual la demanda van a estar aumentadas. Así que podría ser otro escenario plausible de aplicar. Para ir finalizando, como conclusiones, contemplar siempre que la obstrucción al flujo aéreo no solo es mandatorio de los pacientes con EPOC. También vamos a contemplar el espectro de los enfisematosos, bronquíticos crónicos, asmáticos, y que se suelen solapar, que es muy raro que sea puramente asmático, puramente enfisematoso. Es una enfermedad que es prevenible, que es tratable y que encima está subdiagnosticada, con lo cual tenemos que estar alerta a hacer una anamnesis bien dirigida
para tratar de recabar más información y al menos comenzar a sospechar que puede comportarse de esta manera nuestro paciente. La fisiopatología es muy florida y la verdad es que tienen toda la ecuación del movimiento en contra: inflamación crónica, broncoespasmo, limitación al flujo respiratorio, aumentada las resistencias y disminución del recoil elástico. Los objetivos de la ventilación mecánica: el primer objetivo es disminuir esa hiperinsuflación dinámica y generar una hipoventilación controlada. Si yo genero más volumen tidal, más frecuencia respiratoria, aumento los volúmenes minuto, es lo que al paciente lo llevó a la falla. Entonces, bajo ningún punto de vista, yo quiero que vuelva a suceder esto, con lo cual, esos serían nuestros objetivos. En casos de exacerbación, siempre la BNI es el nivel de recomendación más fuerte. Todo paciente merece un intento o un trial de BNI. Las guías no dicen que haya un límite inferior de pH para aplicar BNI, sí saber que a menor pH les va a ir peor, más riesgo de fallar. Hasta 7,20 sería un pH medianamente seguro. Como método de Winning podemos hacerlo en presión de soporte o tubo en T, que no había grandes diferencias, solo contemplar las particularidades de cada método. Post-extubación, seguramente vaya a necesitar BNI y o evaluar la posibilidad de cánula de alto flujo en aquellos pacientes que no toleren la BNI. Así que eso es todo. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. Espero haber sido clara y quedo a la espera de alguna pregunta o consulta, lo que ustedes quieran. Excelente, Anto. Volvemos a los videos, así nos vamos viendo. Mágico.